garantizamos por ley la subida de las pensiones conforme al IPC. Un mensaje de tranquilidad. Y aquí, Feijóo, el ilusionista, diría yo, con una técnica nueva, anunciar y apropiarse de algo que ya está en vigor, como si fuera la solución a los problemas. My fingers keep on clicking to the beating of my heart. Hey, I can't stop my feet. Ebony and ivory and dancing in the street. Hey, it's 'cause of you. The world is in a crazy, hazy hue. My heart is beating like a jungle drum. Se cumplen 2 años de legislatura, con datos económicos récord, con más y mejor inversión en servicios públicos, con leyes inéditas y pactos necesarios. Pero mientras el modelo español es estudiado como referencia en el mundo y en Europa, en España la derecha y la ultraderecha han instalado una imagen de caos, de crisis y de precariedad. Analizamos los logros y los avances de estos 2 años de legislatura con la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, con Elma Saíz. También contestamos a la gran pregunta sobre financiación. Gracias por acompañarnos. No te olvides seguirnos en todas nuestras redes sociales. Canal Zona Roja. Empezamos. El 16 de noviembre de 2023, Pedro Sánchez fue investido presidente del Gobierno por mayoría absoluta. Se cumplen 2 años de esta legislatura, una legislatura marcada por los avances y por las cifras récord. Lo vemos. 10 logros para estos 2 años de legislatura. Por ejemplo, el salario mínimo interprofesional ha subido un 61% respecto a 2018. La pensión media de jubilación sigue subiendo. El ingreso mínimo vital antes no existía. Ahora da cobertura a más de 2 millones de personas. Récord de empleo también, de empleo femenino. Más dinero que nunca, por ejemplo, en becas, también para dependencia. Como dato, se ha aprobado el Real Decreto ELA con 500 millones de euros. Y una medida social, pero muy significativa, los permisos de paternidad y maternidad. Ahora están en 19 semanas. Antes, en 2018, estaban en 5 semanas para los padres. Son algunos de los logros, pero no son los únicos. Por ejemplo, más compromiso que nunca con el clima, con el Pacto de Estado contra el Cambio Climático. También se han mejorado las condiciones de los bomberos y los agentes forestales. Hay ayudas para los afectados por la dana. También más cobertura sanitaria, por ejemplo, cobertura sanitaria, gafas para los menores de 16 años. También más medidas para acceder a una vivienda digna. Son algunos de los avances que permiten seguir construyendo un estado del bienestar, pero que, sin embargo, lo curioso es que la derecha solo habla de caos. Y abrimos ahora esta mesa de Zona Roja dando la bienvenida a nuestra compañera Belén Soto. Gracias por acompañarnos una semana más, Belén. Gracias a ti. Pero esta semana, Belén, en vez de un bulo nos traes la gran pregunta. Sí, exactamente. La pregunta que ya me hubiera gustado formularla a mí, pero la ha formulado el presidente del Gobierno esta semana en el Congreso de los Diputados. Y es que ha rulado por las redes sociales y por la prensa. Y me ha parecido muy interesante porque él comentaba: si se ha transferido más dinero que nunca a las comunidades autónomas para trabajar en los servicios públicos, ¿cómo es que se están deteriorando? Si quieres te pongo el vídeo. Perfecto. La pregunta que se puede hacer la gente que esté viendo esta comparecencia, que esté escuchando al Gobierno dar estos datos, la pregunta es evidente. Si el Gobierno central está invirtiendo más en servicios públicos, está transfiriendo más de 300.000 millones de euros respecto a lo que hizo la administración anterior, ¿por qué en muchos lugares de nuestro país las listas de espera y la calidad del servicio de estos servicios públicos están empeorando? Y exactamente como dice el presidente del Gobierno, Irene, no es un problema económico, es un problema ideológico. Es cómo quieren trabajar cada una de estas comunidades. Porque bueno, lo que yo entiendo aquí es que hay comunidades autónomas que prefieren invertir y trabajar en lo público, la sanidad, en la educación, y hay otras que, aunque puede ser de manera totalmente legal, pero es que prefieren hacer negocio con lo público. Y bueno, esto es un caso que a mí me parece muy curioso. ¿Y qué comunidades, por ejemplo, Belén, tenemos detrás de ejemplo? Pues mira, un ejemplo fácil es Andalucía o la Comunidad de Madrid, que bueno, te sonará Quirón. Pues bueno, Ayuso ha destinado en su presupuesto 500 millones de euros más
a conciertos hospitalarios con empresas sanitarias y privadas como Quirón que a la atención primaria. Y esto llama mucho la atención porque en comunidades autónomas precisamente como Madrid, incluso también en Andalucía, Ayuso y Moreno Bonilla se han jactado siempre, por ejemplo, de estas rebajas fiscales, estas bajadas de impuestos que curiosamente restringen de este presupuesto que va a los servicios públicos, pero que nunca recae en la clase media, siempre recae en la élite y en aquellas personas que acumulan más dinero. 43.000 millones de euros más ha recibido la Comunidad de Madrid, 54.000 millones de euros más Andalucía. ¿Y qué otros casos, por ejemplo, me traes? ¿Valencia? ¿Qué pasa con Valencia? Bueno, Valencia, te voy a dar dos datos bastante curiosos. Y es que en el presupuesto de sanidad nos encontramos con que hay 22.000 euros gastados en cenas y comidas del equipo de Mazón, y luego hay 90.000 mujeres que todavía están esperando una segunda mamografía, parecido a lo que ha pasado en Andalucía, que bueno, que tú sabes que ha sido un escándalo que todavía está vigente, que hay al menos 2.000 mujeres afectadas, pero cada día parece que se suman más. Y bueno, aquí te voy a traer un dato y un caso curioso que a mí me ha parecido de una torpeza política impresionante. Moreno Bonilla, como sabes, cesó a su consejera de salud hace una semana, y ya van 3 consejeros de salud. Pues bueno, ahora ha reestructurado otra vez su equipo y ha echado a su viceconsejera de salud para meter a un nuevo político, que aparte de tener 2 cargos altos, 2 cargos públicos altos en la comunidad, o sea, en la Junta de Andalucía, viene además directamente de la sanidad privada. O sea, es un poco, tienes el follón que tiene en la sanidad privada, te podía haber cuidado, ¿no? Y me traes además, me decías, una imagen que resume muy bien cómo lo que le interesa al Partido Popular los servicios públicos, ¿no? Sí, exactamente. Esto pasó hace una semana, Irene, que bueno, tuvo su momento viral en las redes sociales, pero a mí es que me ha parecido muy curioso y me ha gustado traerlo aquí a Zona Roja. Y es que, bueno, el Ministerio de Sanidad convocó un consejo interterritorial con las comunidades autónomas para hablar de sanidad, buscar soluciones comunes, propuestas y tal. Pues bueno, mira lo que pasó, te lo pongo también. Lo que estáis haciendo es una absoluta falta de respeto. Qué falta de respeto, qué vergüenza. Yo lo siento mucho, pero esto es una vergüenza. Y es que es así como trabaja el Partido Popular, lo que le importa. Así que yo voy a terminar aquí, como diría la ministra de Sanidad. Me parece una absoluta falta de respeto y una auténtica vergüenza. Pues muchas gracias, Belén. Esto desde luego es un spoiler lo que hacen el Partido Popular en sus comunidades autónomas con lo que quieren para el resto de España. Sí. Así que con cuidadito, vamos con cuidado. Muchas gracias, Belén. Te esperamos la próxima semana. A vosotros. Y abrimos ahora nuestra mesa de Zona Roja dando la bienvenida a Elma Said, ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones. Gracias por acompañarnos, ministra. Un placer estar aquí. Elma, lo primero quería preguntarte, salió hace unos días un tuit del Partido Popular que dice que los jóvenes con Pedro Sánchez se están empobreciendo, que con este gobierno los jóvenes no tienen ni trabajo ni oportunidades. ¿Qué hay de cierto en esa información? Bueno, vamos a contestar
como me gusta contestar, que es con datos y con realidad, para desmontar otra vez, bueno, pues esas desinformaciones que le encantan al Partido Popular, sobre todo además cuando hablamos de los jóvenes. Fíjate, desde el año 2021 el número de jóvenes que están trabajando ha crecido un 25%. La reforma laboral está teniendo unos efectos fantásticos, está solucionando fallas de nuestro mercado laboral que se cebaban precisamente con los jóvenes. Pero te digo más, las bases de cotización de los menores de 30 años están creciendo más de un 32%. Las bases de cotización son los salarios, o sea que no solamente estamos mejorando el empleo en los jóvenes, sino que también estamos mejorando esos salarios, porque por fin cantidad y calidad en el empleo van de la mano. La temporalidad que se cebaba con los jóvenes, partíamos del 54% de temporalidad, se está reduciendo al 19%. Yo sé que todavía queda mucho por hacer, pero esos son datos que están indicando que vamos por el buen camino. También la afiliación en actividades de alto valor añadido, bueno, pues tienen cada vez más presencia de jóvenes. El salario mínimo interprofesional se ha subido un 54% en estos años de gobiernos de Pedro Sánchez. Eso es un dato imprescindible para emprender un proyecto de vida. Con lo cual, España es un país de oportunidades. Mientras los gobiernos del Partido Popular les ponían a los jóvenes las maletas en la mano para ir a buscar fuera las oportunidades, hoy España es un país de oportunidades y estamos haciendo políticas que miran directamente a los ojos a los jóvenes bueno, pues de nuestro país. Hay muchos temas también que son importantes, como el acceso a la vivienda, pero también en eso estamos haciendo un esfuerzo muy importante. Ministra, quiero que escuches ahora, le quiero pedir a nuestros compañeros de realización, Llorens, si me puedes poner a Alberto Núñez Feijóo, por favor. Por eso les anuncio que, junto con la iniciativa que registraremos en el Congreso para impedir que el Gobierno siga abusando de la prórroga presupuestaria, les anuncio que presentaremos otra iniciativa para que se garantice la actualización de las pensiones en 2026, aunque sigamos durante la prórroga presupuestaria. Porque los pensionistas no son culpables de que el Gobierno no tenga ni mayoría ni proyecto para gobernar. Porque los pensionistas españoles no son culpables que el Gobierno actual sea un Gobierno inviable. Ministra, el PP propone ahora revalorizar las pensiones conforme al IPC, una reforma que ya aprobó el Gobierno de Pedro Sánchez y que además el PP votó en contra. ¿Falta de conocimiento? ¿Es mala fe? Bueno, lo primero, un mensaje de tranquilidad. Yo tengo muchísimo respeto a los más de 9 millones de pensionistas de nuestro país y tienen que estar tranquilos porque garantizamos por ley la subida de las pensiones conforme al IPC. Un mensaje de tranquilidad. Y aquí Feijóo, el ilusionista, diría yo, con una técnica nueva, novedosa en política, que es anunciar y apropiarse de algo que ya está en vigor, que ya está vigente, como si fuera la solución a los problemas. Tienen hemeroteca en pensiones. Cuando estaban en el gobierno las congelaban prácticamente, las subían un 0,25. Y en la oposición, desde el año 2021, cuando se puso encima de la mesa el garantizar por ley revalorizar las pensiones, hicieron una enmienda a la totalidad. Y cada vez que han tenido oportunidad han votado en contra, dejando a la intemperie y metiendo miedo a los pensionistas, como hicieron concretamente el año pasado. Y lo que está haciendo el señor Feijóo con esta ilusionante propuesta es abonar el terreno, porque van a volver a votar en contra en las próximas semanas. Y van a volver a dejar tirados a 9 millones de pensionistas. Es lo que está haciendo, ponerse la venda antes de la herida, intentando confundir. Frente a eso, un mensaje de tranquilidad. Este gobierno garantiza por ley la revalorización de las pensiones y este gobierno cumple con los pensionistas. ¿Y los jóvenes tendrán pensión? Porque es otra de las preocupaciones de los jóvenes. Claro que tendrán pensiones, porque la reforma de las pensiones que se está desplegando y que ha pasado todos los exámenes, yo sé que hay muchos jóvenes que están constantemente sometiéndose a exámenes. Bueno, pues el gobierno también se somete a exámenes y en este caso ponemos a examen la reforma de las pensiones para que una autoridad independiente nos diga si vamos por el buen camino pensando en el 2050, en todas estas personas que nos están viendo ahora, que sepan que tienen la pensión garantizada, porque las medidas que hemos puesto en marcha van en esa dirección.
¿Hasta qué punto el crecimiento del empleo permite blindar el sistema de pensiones sin subir impuestos, ministra? Bueno, fundamentalmente porque aquí hablamos de dos tipos de modelos, y el modelo que estamos defendiendo, y además que nos ha costado mucho defender y que tenemos que seguir trabajando por defender porque nos va mucho en ello, es un modelo que defiende lo público, que defiende un sistema basado en las cotizaciones y que tiene unas herramientas fundamentales que las estamos viendo todos los días. Un mercado laboral que crece, unos récords históricos en afiliación, suben los salarios, carreras de cotización más potentes, menos temporalidad, empleos indefinidos. Esa es una de las herramientas fundamentales y eso nos lo trajo la reforma laboral, por cierto, sorpresa, a la que también Partido Popular votó en contra. Esa es una parte muy importante y también, dando esos mensajes de certidumbre a que las pensiones se revalorizan para hacer frente a lo que suba la cesta de la compra, es decir, el IPC. Ministra, quiero que vuelvas a escuchar ahora a Alberto Núñez Feijóo hablando ahora sobre los autónomos. Por favor, si nuestros compañeros lo pueden poner. Nuestro plan de autónomos supondrá un alivio a tanta carga fiscal y anuncio la siguiente. Entre otras medidas, eximiremos del pago de IVA a todos los autónomos que facturen hasta 85.000 euros al año. Eso supone eximir del pago de IVA a 1.400.000 autónomos. Esta misma semana miles de autónomos abonaréis el segundo pago de la declaración de la renta ante Hacienda. Sus problemas hoy. Ya veo que la Hacienda no es muy flexible. Bien, pues hoy vamos a compatibilizar el régimen de autónomo con el trabajo por cuenta ajena. Si un señor tiene un trabajo por cuenta ajena por la mañana y quiere ser autónomo en unas horas por la tarde, ¿por qué no se puede compatibilizar? Bueno, ministra, un montón de grandes anuncios. Propone no pagar el IVA, pluriactividad, tarifa cero, cosas que ya existen o que no funcionan, de nuevo, intencionalidad, mala fe. Bueno, pues yo creo que las dos cosas y un profundo desconocimiento. Bueno, en primer lugar, los autónomos son recaudadores de IVA. Los autónomos generan un IVA cuando facturan, cuando tienen ingresos, y también soportan un IVA cuando tienen que pagar gastos para generar esos ingresos. Son recaudadores. El señor Feijóo haría bien en conocer un poco el funcionamiento del impuesto del valor añadido, que es el IVA. En segundo lugar, las cotizaciones sociales no son impuestos. Los impuestos se pagan para hacer frente, para construir hospitales, colegios, carreteras. Las cotizaciones de los autónomos, esas de las que el señor Feijóo las está cuestionando y haciendo tambalear, van directamente al bolsillo de los autónomos. ¿Qué pasa? Que también el Partido Popular en autónomos tiene una importante e interesante hemeroteca. Nunca hicieron caso a una reivindicación histórica que era cotizar por ingresos reales, para que cada uno tenga la protección según sus rendimientos netos. Tampoco cuando gobernaba Mariano Rajoy había un cese de actividad real, porque apenas llegaba un 1% a acceder al cese de actividad, es el paro de los autónomos. Y cuando hablamos de tarifa plana, con gobiernos del Partido Popular eran apenas 6 meses de tarifa plana, cuando ahora son 2 años. El señor Feijóo, cuando habla de cuota cero, lo que está haciendo es lanzar a la desprotección a los autónomos. Pero es que además ya ni se tapan. Fíjate lo que ha propuesto, que se descuente de lo que pagan los autónomos en seguridad social lo que aporten a un plan de pensiones privado. Eso es comportarse como una banca privada, prácticamente, defendiendo los intereses de unos pocos. Así que, profundo desconocimiento, otra vez, con anuncios tan, como lo hace él, ¿no? Voy a hacer que se permita la pluriactividad. Señor Feijóo, la pluriactividad en este país, el ser autónomo por la mañana, por ejemplo, y asalariado por la tarde, es posible desde hace décadas. Con lo cual, demuestra desconocimiento / mala fe y, por supuesto, haciendo mucha demagogia con un colectivo de 3,4 millones de autónomos que preocupan a este gobierno, porque este gobierno protege a los autónomos y es el gobierno que más lo ha hecho en la historia de nuestro país. ¿Y qué propone el gobierno con los autónomos? Bueno, quiero recordar que desde el año 2022 está en vigor una importantísima reivindicación histórica que fue precisamente cotizar por ingresos reales y que establece un camino progresivo hasta el año 2032, donde ya será 100% ingresos reales. Aparte de eso, hay otras cosas encima de la mesa, como mejorar el cese de actividad y también otras prestaciones, como analizar la posibilidad de la protección de la lactancia. Son cosas en las que estamos trabajando, pero insisto,
no hay otro gobierno que haya protegido tanto a los autónomos. Y haría bien el señor Feijóo de enterarse un poco cómo funciona todo esto. O quizás lo que detrás de todas sus afirmaciones lleva es en esa línea de abrazar a Vox y de querer, bueno, pues de prácticamente escuchar las mismas intervenciones, las mismas políticas, pues está cuestionando quizás el señor Feijóo la espina dorsal, nuestro sistema contributivo de seguridad social. Pues igual es lo que está haciendo ahora, porque ya ha perdido totalmente la batalla y se ha entregado y se rinde absolutamente a la ultraderecha. En cualquier caso, Elma, sí que hay algunos autónomos que sienten cierta incertidumbre. ¿Qué les dirías a aquellos que sienten que aportan mucho y reciben poco? Bueno, yo creo que es importante ver lo que pasa en este país. Y fíjate, hay una brecha importante, por ejemplo, en pensiones de jubilación. Una pensión de jubilación de un autónomo es 650 euros menos al mes de lo que es una pensión de un trabajador por cuenta ajena. Esas brechas de protección son las que con los ingresos reales las estamos intentando solucionar, porque si no, las noticias tan positivas como que equiparemos y ampliemos los permisos de maternidad y paternidad a 19 semanas, padres y madres intransferibles y pagados al 100% por la Seguridad Social, que también son para los autónomos, o el cese de actividad, el paro de autónomos, o la incapacidad temporal, el hacer frente a una baja, que tienen los mismos derechos y la misma protección, si no se equipara con las cotizaciones, lo que hace es desprotección, desigualdad e injusticia social. De eso estamos hablando. Quiero hablar ahora sobre migración. España defiende un modelo basado en la integración y el empleo. ¿Qué resultados concretos está dando esa política ahora mismo? La mejor integración es la integración a través del empleo, y los datos así lo demuestran, que estamos haciendo bien las cosas. Tenemos más de 3 millones de trabajadores afiliados a la Seguridad Social extranjeros, batiendo récords de afiliación, más de 22 millones según la EPA, bueno, pues más de 3 millones de trabajadores extranjeros, creciendo además en sectores importantes de alto valor añadido. El 76% del empleo creado es de trabajadores extranjeros en los últimos años. También se están incorporando de manera potente a ser autónomos, que a su vez generan empleo. Esa es la consecuencia y el fruto de ese éxito colectivo y de estas políticas migratorias del Gobierno de España. Sin embargo, siguen esos bulos que relacionan continuamente migración y criminalidad, promovidos sobre todo por la derecha y la ultraderecha. ¿Cómo podemos hacer frente a ese tipo de bulos? Tenemos un cazabulos en el Ministerio que ponemos en marcha y que la verdad que le estamos dando mucho trabajo, porque de esto hay un montón, pero yo creo que espacios como estos, el poder contar los datos, el poder dar, bueno, pues desglosar cuál es el resultado de esa buena política migratoria, esa es la mejor manera de diferenciar, ¿no?, esa preocupación que algunos intentan crear. Escuchaba ayer una palabra que es disociar, ¿no? El disociar la realidad, es decir, una preocupación creada con la realidad, y la realidad de nuestro país es lo importante, es una cuestión de ética, de valores, por supuesto, de nuestros valores, pero también es una cuestión de oportunidad y del gran aporte que supone los trabajadores extranjeros a nuestro país. Nosotros también tenemos un cazabulos aquí en Canal Zona Roja, también nos da... Y estáis todo el día full con el cazabulos, ¿no? Has estado dando continuamente datos, cifras. Estamos diciendo en este programa que se cumplen 2 años de esta legislatura, pero hay quien insiste en que esta legislatura está acabada. ¿Tú crees que se está agotando esta legislatura, que vamos a elecciones? Porque realmente la percepción ciudadana es probablemente como que de caos, de crisis, ¿no? Bueno, yo creo que es importante que combatamos, en el mejor sentido de la palabra, combatir con información, con datos, con pedagogía, todos los buenos datos, porque detrás de los datos macroeconómicos yo soy muy consciente de que tenemos que llegar hasta lo micro y que tenemos que ver cuál es la situación de los jóvenes, de las mujeres, cómo estamos reduciendo brechas de desigualdad, cómo estamos, bueno, pues siendo un país próspero, abierto, un país donde trabajamos por la inclusión, porque la diversidad siempre es en positivo, y tenemos que diferenciar muy bien, como te decía antes, preocupaciones creadas y debates que se intoxican, y hacerle frente con el rigor de los datos, con la veracidad, con la verdad. Y mira, en estos días yo me quedo con una frase del fiscal general del Estado, que la verdad se cuenta, la verdad no se filtra, sino que la verdad se cuenta, y es lo que tenemos que hacer, contar la verdad. Y bueno, pues eso es lo que tenemos. Yo creo que hay muchos millones de ciudadanos que saben que la política que estamos haciendo mejora su vida día a día, y merece la pena seguir trabajando por el bien común, que es básicamente lo que guía nuestro día a día en los diferentes ministerios y fundamentalmente en el Gobierno. Pues Elma, ha sido un verdadero placer estar aquí contigo en Zona Roja. Te esperamos en otra ocasión. Muchísimas gracias. Cuando queráis, gracias. Y ponemos
punto final a este programa. Muchas gracias por seguirnos. No te olvides seguirnos en todas nuestras redes sociales. Canal Zona Roja. Gracias. Hey, I'm in love. My fingers keep on clicking to the beating of my heart. Hey, I can't stop my feet. Ebony and